las gracias nuevamente por su disponibilidad para hacer esta charla y por todo su trabajo por la canonización de nuestro padre y fundador. También, como ve, esta charla ha tenido una gran expectación y es que nos gustaría que nos pudiera clarificar todas las dudas que pudieran haber respecto al carisma y a la misión del Padre. También que nos pueda mostrar su riqueza, la riqueza de su carisma y que es respuesta para el tiempo actual. Nos interesa que también nos cuente sobre cómo está en estos momentos el proceso de canonización del Padre y nos gustaría que en esta charla nos pudiera dar pistas cómo podemos colaborar más en el proceso para que la Iglesia pronto se pronuncie respecto a él. Ahora mismo vamos a leer lo que es la reseña del padre para que todos lo podamos conocer toda su trayectoria hasta estos momentos. El padre Eduardo Aguirre Cancino nació en Santiago de Chile en 1953, pertenece a la comunidad de los padres de Schoenstatt y fue ordenado sacerdote en Chile en 1983. Sus estudios de formación sacerdotal fueron en Münster, Alemania, hasta el 1983. En sus primeros años como sacerdote fue asesor de la juventud en el movimiento de Schoenstatt en Chile. En 1992 pasó a asesorar también ramas adultas de familias, señoras, y fue nombrado director del movimiento de Schoenstatt en Portugal durante 12 años. También fue director del movimiento en España durante 4 años. En el 2007 regresó a Chile y fue asesor de la rama de familias de Schoenstatt. Desde fines del 2009 al 2015 fue director nacional del movimiento de Schoenstatt en Chile. Desde abril del 2011 es nombrado asesor nacional de Schoenstatt en Perú, viajando desde Chile regularmente. En 2015 es nombrado postulador de la causa de beatificación del padre Hernán Alessandri, que se inicia a nivel diocesano. En diciembre del 2016 es nombrado postulador del proceso de beatificación de Mario Iriart, que el Papa Francisco ya declaró venerable en febrero del 2020. Él fue fundador del movimiento en Chile. En febrero del 2017 es nombrado postulador de la causa del padre José Kentenich, fundador del movimiento internacional de Schoenstatt. Es el cargo que ocupa hasta estos momentos. Hasta ahí la reseña y antes de comenzar, los invitamos a todos a rezar la oración del Espíritu Santo para que sea un momento de gracia para todos y especialmente asista al Padre Eduardo en esta charla. Querida familia, nos ponemos ahora en la presencia de nuestro Señor, invocando su Espíritu, el Espíritu Santo. Nos ponemos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí
a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Adelante, Padre Eduardo. Bienvenido. Padre Eduardo, no se escucha. Ahí sí, ya. Muy bien, comienzo de nuevo. Es una alegría poder contactarme con ustedes, tanto en Latinoamérica como acá en Europa, tanta gente que con mucho interés quiere saber más de la vida de nuestro Padre Fundador. El tema que me han pedido es bastante amplio y también la introducción que hace la hermana María del Mar me deja un poco preocupado. Quisiera poder responder a todos esos anhelos, esas inquietudes, pero en fin, que esto sea un impulso para que también sigamos profundizando sobre la vida, la historia del Padre Fundador, que está tan ligada también a lo que es la historia de Schoenstatt y sus ideales y su misión. Bueno, esta charla la titulé Padre Kentenich, carisma y misión. Primero voy a introducir un poco, bueno, de qué se trata este concepto de carisma. ¿Cuándo hablamos de carisma? ¿Por qué insistimos que el Padre Kentenich es portador de un carisma, ¿no? Para después poder entrar más directamente, quizás también en la figura de nuestro Padre Fundador y poder llegar a las preguntas más concretas o temas más concretos que sé que a todos les interesa, ¿no? Más actuales, sobre cómo está la situación del proceso del Padre Kentenich actualmente, en fin, en el contexto también de los conflictos que se han planteado, de las acusaciones que han surgido nuevamente en torno al Padre Kentenich. Pero bueno, primero tratando de hablar y entender por qué decimos que el Padre Kentenich es portador de un carisma. Cuando hablamos de un carisma que le ha sido confiado al Padre Kentenich, estamos hablando también del carisma de Schoenstatt, que Dios nos ha encomendado también a toda la familia de Schoenstatt y con el cual nos tenemos que identificar, ¿no? Y cuando hablamos de carisma estamos hablando de una gracia, de una intervención de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Es Dios, Espíritu Santo, quien anima y conduce la iglesia. Y por eso podemos tener la total confianza de que, a pesar de todas las dificultades, las confrontaciones, de las persecuciones que puede sufrir la iglesia prevalecerá y nunca será destruida, ¿no? El Señor nos prometió, ¿no es esto? En esa cita en Mateo dice: mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, eso nos da también una fe, una conciencia victoriosa de que la iglesia, animada y conducida por el Espíritu Santo, va a ir siempre construyendo el futuro. Y desde Pentecostés es que la iglesia está enviada en misión, desde esa venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, la iglesia tiene la tarea de evangelizar, es decir, de anunciar a Cristo y la redención de Cristo a todos los pueblos de la tierra, hasta los confines de la tierra y a lo largo de la historia. Esta es la misión de la iglesia. Desde Pentecostés, la iglesia está enviada en una misión de evangelizar, de dar a conocer las verdades de la fe, la verdad de Cristo, ¿no? Y ¿cómo se va realizando esto a lo largo de la historia? Porque la historia es una realidad dinámica, la humanidad está en constante evolución y sabemos que a lo largo de la historia hay una especie de aceleración, los cambios son cada vez más rápidos y más radicales, ¿no? Y todavía tenemos que ver qué va a pasar después de esta pandemia
que ha significado una intervención tan fuerte en este momento de la historia en la humanidad, que nos ha afectado a todos, que estamos viviendo, pero sabemos que cuando logremos superar esta pandemia o esta amenaza, las cosas van a ser distintas. Ya habrán cambiado, muchas cosas han cambiado. De partida, el hecho de que nos podamos comunicar y tener esos encuentros tan masivos por Zoom, probablemente si no hubiese sido la pandemia habrían pasado un par de años hasta que hubiésemos evolucionado a este momento, ¿no? Hay muchas cosas también que están sucediendo y se están acelerando. Pero bueno, para no desviarme del tema, ¿cómo es que el Espíritu Santo, que anima a la Iglesia, cómo es que Dios conduce a la Iglesia a través del Espíritu Santo a lo largo de la historia? Y podríamos resumir, hay dos grandes vías, dos grandes caminos o maneras de cómo el Espíritu Santo interviene, anima y conduce a la Iglesia. En primer lugar, podríamos llamar la vía ordinaria o normal. Dios, el Espíritu Santo, conduce la Iglesia a través de sus pastores y del magisterio de la Iglesia. Esa es la conducción normal. La cabeza de la Iglesia es el Papa, como hemos experimentado los últimos decenios, ¿no? Hemos tenido grandes figuras de papas, ¿no? Que han dado fuertes impulsos a la Iglesia, han ayudado a desarrollarse. El Papa actual también ha dado muchas iniciativas y eso está dinamizando la Iglesia, ¿no? Conocemos sus intervenciones, sus enseñanzas. Bueno, y la Iglesia se conduce a través del Papa, los obispos, y todo, podríamos nombrar toda la jerarquía de la Iglesia, y sin duda también a través de la misma vida que va surgiendo en la comunidad de la Iglesia, ¿no? Esa vida que se va suscitando en el seno de la Iglesia, ¿no? Es, por así decir, la vida normal de la Iglesia que va enfrentando los desafíos del tiempo y va encontrando su camino, ¿no? Y ese camino, como decíamos, es la fuerza de Espíritu Santo para que la Iglesia vaya realizando su misión, vaya anunciando a todos los pueblos a lo largo de la historia, ¿no?, la verdad de Cristo y de nuestra redención. O sea, así como la Iglesia, como la humanidad va evolucionando a lo largo de la historia y va cambiando y se van presentando nuevos desafíos, ¿no?, la Iglesia tiene que ir haciendo historia también con la humanidad y tiene que ir dando respuesta a esos desafíos del tiempo. Pero hay otra fuente fundamental justamente para que la Iglesia siga proyectándose y avanzando hacia el futuro. Y es que lo que podríamos llamar la vía carismática. Una es la vía ordinaria, vamos a decir, la conducción de la Iglesia a través de sus pastores, y la vía carismática, o sea, de irrupciones del Espíritu Santo de una manera especial. Sobre todo cuando se van presentando nuevos desafíos, nuevas situaciones en la Iglesia que tienen que ser iluminadas también por el Espíritu Santo. Podríamos nombrar muchísimas situaciones nuevas que se han ido presentando en nuestro tiempo, ¿no?, y a los cuales la Iglesia tiene que ir dando respuesta. La globalización del mundo, el problema de la secularización. Hay tantos temas tan actuales que van produciendo un desafío en la Iglesia. ¿Cómo vamos dando respuesta? Siempre a partir del Evangelio y tratando de aplicar el Evangelio o el mensaje de Cristo a las nuevas circunstancias. En un mundo que está interconectado con Internet y que nos ha cambiado la vida en pocos años, en pocos decenios, ¿no?, con todo este despliegue técnico, con todas las confrontaciones que hay, qué sé yo, también en la misma imagen o comprensión del ser humano, todas las ideologías de género, en fin, podríamos nombrar tantos problemas tan actuales que son un gran desafío para la Iglesia de cómo dar respuesta, ¿no? Por eso Dios suscita en el seno de la Iglesia figuras carismáticas, ¿no? O sea, personalidades que reciben un carisma, ¿no es cierto?, unos dones que les lleva a vivir a fondo lo que está viviendo la humanidad y que les permite
previvir de manera quizás adelantada las respuestas que la Iglesia tiene que dar al futuro. Y muchas veces estas cosas son sorprendentes o son novedosas, y a la misma Iglesia a veces le cuesta aceptar un nuevo carisma. O sea, tiene que probarlo, tiene que ver si es auténtico, si viene de Dios, ¿no? Pero cuando decimos que surgen figuras proféticas, son personas que viven intensamente el momento actual, en el tiempo en que les toca vivir, y que en su misma vida y en su relación con Dios, van señalizando, van mostrando respuestas novedosas en gran parte, ¿no? Porque hay que ir poniendo nuevos acentos, como les decía, en un mundo globalizado como el nuestro, en un mundo donde la familia, por ejemplo, ha entrado en crisis de una manera muy fuerte, ¿no? Y eso lo sentimos todos, la misma imagen del ser humano, del hombre, de la mujer. En fin, frente a todas esas situaciones, la Iglesia no puede seguir respondiendo como respondía un siglo atrás. Tiene que dar respuestas de acuerdo a los desafíos del tiempo, ¿no? Y estas respuestas muchas veces Dios las da a través de estas personalidades, que son personalidades forjadoras de historia, ¿no? Así podríamos hacer un repaso, no tenemos tiempo ahora para ello, pero un repaso de cómo a lo largo de la historia han surgido estas personalidades carismáticas que han ayudado a que la Iglesia se desarrolle y siga avanzando y siga aplicando en las nuevas épocas el mensaje central de Cristo del Evangelio, ¿no? Cuando, por nombrar así rápidamente algunos ejemplos, frente al gran cambio histórico que se produjo en la antigüedad, cuando en la caída del Imperio Romano, se acabó el Imperio Romano que dominaba el mundo, por lo menos occidental, mediterráneo, ¿no? Toda una cultura que se viene abajo y hay un cambio brutal cultural, ¿no? Del tiempo. Surge una figura como un San Benito, que con su vida y con la fundación de los benedictinos, ¿no? Muestra como caminos de desarrollo para la Iglesia. Y en torno a los conventos que va a fundar San Benito y que se van a expandir por toda la Europa central, ¿no? Europa va a ser evangelizada, todo lo que llamamos los pueblos bárbaros, ¿no? Van a ser evangelizados. Y va a surgir una nueva síntesis cultural que va a marcar la Edad Media. Y más adelante surgen figuras como un San Francisco de Asís o un Santo Domingo de Guzmán, que en medio de la Edad Media también dan respuesta a los desafíos que está enfrentando la Iglesia. Y forman un nuevo tipo de comunidad, ya no son conventuales, salen a predicar los caminos, acentúan tanto el estudio, la teología, como un estilo de pobreza, etc., ¿no? Y más adelante, cuando vienen los grandes desafíos, otro gran cambio cultural en la Iglesia, a partir del mundo que se expande, los descubrimientos de nuevos continentes, ¿no? de América, África, etc., en que el mundo se amplía y se dinamiza y hay que seguir evangelizando, y se enfrenta la Iglesia al cisma, ¿no es cierto?, de la Reforma Luterana, surge una figura como un San Ignacio, que también con una nueva espiritualidad, con nuevos acentos, da respuesta a esos desafíos en ese momento y ayuda a que la Iglesia siga proyectándose hacia el futuro. Todas estas comunidades que yo he ido nombrando, los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, y podríamos seguir nombrando tantos otros, más adelante después los salesianos, etc., ¿no? Han sido fuentes de vida fundamental para la renovación de la Iglesia. Bueno, en ese sentido nosotros creemos que Schoenstatt es depositario también de un carisma, de una misión para nuestro tiempo. Pero quisiera todavía insistir cuál es la descripción teológica que hace la Iglesia de un carisma. Les cito aquí de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, es este gran documento, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Dice, en relación a carisma, el Espíritu Santo distribuye gracias también especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con los que
les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y tareas que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. O sea, en el fondo, todos podemos recibir gracias que nos capacitan para dar un aporte a partir de nuestra personalidad, originalidad, lo que nosotros podríamos llamar, en Schoenstatt llamamos el ideal personal, ¿no? Pero hay figuras carismáticas. Estos carismas, tanto los extraordinarios como también los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy adecuados y útiles para las necesidades de la iglesia, ¿no? Traen nueva vida a la iglesia. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se puede leer en el número 799: los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo, ¿no? Y por eso, cuando hay grandes cambios culturales, grandes desafíos para la iglesia, como lo estamos viviendo en nuestra época, Dios suscita grandes personalidades también, ¿no? Para encarnar en ellos la respuesta, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, se trata, un carisma es un don del Espíritu Santo, es una gracia que significa una elección, especialmente en torno a una persona, que recibe estas gracias para que haga vivo este carisma en la iglesia, lo proyecte, ¿no? Por lo tanto, un carisma, podemos decir, es una gracia que conlleva una misión, una tarea, ¿no? No es solo, un carisma no es solo una gracia para la edificación de la propia persona o para su santificación, es una responsabilidad para compartir con toda la iglesia, ¿no? Y por lo tanto es un don, una misión que el Espíritu Santo suscita en determinados momentos de la historia. Eso es bien importante, el contexto histórico, para dar respuesta a los desafíos de ese tiempo. Y por eso podemos decir que los fundadores que yo he nombrado son personas carismáticas que han sido fundamentales para que la iglesia siga evangelizando, cumpliendo su misión evangelizadora a lo largo de la historia y vaya respondiendo a las desafíos del tiempo, ¿no? Junto con el carisma no solamente son respuestas, digamos, a las circunstancias históricas, sino también mostrar caminos de santidad para ese tiempo, ¿no? Formas de vida espiritual que están adaptadas o adecuadas o que son cercanas, ¿no? a las personas del tiempo, a las personas que les toca vivir esa época, ¿no? Y por último, para esta introducción así más general, quería nombrar 3 condiciones para que un carisma sea fecundo en la iglesia. En primer lugar, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, es una persona que recibe el carisma y que tiene que asumirlo. De su parte tiene que haber una respuesta a esa intervención de Dios y comprometerse con esa gracia, ¿no? O sea, de alguna manera, aquel que recibe el carisma toma conciencia que se le ha confiado una gracia para que la haga fecunda, ¿no? Y por eso tiene que vivirlo con radicalidad y tiene que entregarse con toda su fuerza, o sea, transformarse en la fuerza de ese carisma en una figura profética. En segundo lugar, la persona que recibe un carisma, que toma conciencia de ella, que se siente llamado, elegido en esta misión, ¿no? Tiene que de alguna manera plasmar este carisma en una enseñanza o en una espiritualidad que otros también puedan asumir. En el caso de San Benito, por ejemplo, él escribe lo que llama una regla de cómo tienen que vivir a sus seguidores, los monjes, ¿no? Y así también San Francisco o San Ignacio escriben unas constituciones, o sea, caminos, ¿no?, de cómo se realiza, cómo se aplica este carisma, esta gracia y esta misión para que otros lo puedan asumir, ¿no? Por eso nosotros decimos en nuestro lenguaje, el Padre Kentenich, aquello que él vivió y que asumió, lo puede plasmar después en una espiritualidad original, en una pedagogía que puede servir a otros, ¿no? Propone una enseñanza que proyecta, ¿no?, hacia el futuro. Y por último, tercera condición,
para que un carisma sea fecundo, tiene que haber seguidores que se identifiquen con esta figura profética, crean en ella y estén dispuestos a seguirle, a ser discípulos, ¿no? Un carisma solo es fecundo en la iglesia cuando hay otros que son capaces de continuar la realización de ese carisma, proyectarlo en la iglesia, difundirlo, etc., ¿no? Si un fundador no logra plasmar en una comunidad esto que le ha sido confiado, es posible que el carisma quede infecundo o no se pueda realizar, ¿no? Entonces, es fundamental esa conciencia de seguidores, de discípulos que se identifican con el carisma y que, según el ejemplo del fundador, tratan de vivirlo y aplicarlo en su vida, y que van encontrando quizás también nuevos caminos, ¿no? Si hablamos en concreto el carisma del padre fundador, si nosotros lo asimilamos, tratamos de entender cuáles son sus enseñanzas básicas, después tiene que haber creatividad para ver, bueno, ¿cómo plasmamos esto en un colegio, en una pedagogía concreta, ¿no? Que pueda servir en un colegio? ¿Cómo planteamos esto en la psicología? Para a lo mejor iniciar una escuela psicológica, basados también en las enseñanzas del padre Kentenich. Y así podríamos nombrar distintos campos o áreas de la cultura donde se necesita seguidores que se especialicen o que sean capaces de llevar este carisma a áreas concretas o más aterrizadas, más prácticas, ¿no? Bueno, tratando de entrar más en la figura del padre Kentenich, entonces, es la afirmación, bueno, nosotros creemos, los seguidores del padre Kentenich, que lo hemos de alguna manera conocido, que hemos entrado en un contacto espiritual con él y que hemos tratado de estudiar su pensamiento, profundizar en sus ideas, ¿no? Creemos que el padre Kentenich es depositario de un carisma, ha recibido esa responsabilidad y que Dios lo ha elegido para transmitir este carisma, hacerlo vivo en la iglesia, ¿no? Y por eso parte un poco de la base de nuestra experiencia, la gran mayoría de los que estamos hoy día compartiendo este momento, ¿no? Hemos experimentado en Schoenstatt un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde hemos experimentado gracia, donde hemos encontrado una familia espiritual que está marcada por la figura del padre Kentenich y que tiene ciertos acentos en su espiritualidad, ¿no? Y nos identificamos con ella, sabemos lo importante que ha sido para nuestras vidas, ¿no? Por eso parto un poco de esa base. Tenemos fe en que el padre Kentenich es una figura carismática, una figura profética para nuestro tiempo y que ha sido llamado por Dios, ¿no? Que él ha sido elegido, ¿no? Para una misión. Porque al mismo tiempo, para entender al padre Kentenich, realmente tenemos que verlo como un hombre de fe. No se puede entender al padre Kentenich sin tratar de entender el grado de fe que él tenía y cómo él vivió. Por eso se pudo entregar con tanta radicalidad. Les leo un par de citas donde el mismo padre el padre Kentenich habla de esta conciencia de elección y de la tarea que ha recibido, ¿no? Dice, desde mi infancia, habla de esto en el año 55, ¿no? Desde mi infancia, sin que nadie desde fuera lo haya motivado perceptiblemente, estaba viva y despierta en mí la idea del hombre nuevo en la nueva comunidad. Esto es una de las formulaciones típicas que tenemos en Schoenstatt en cuanto a los fines que tiene Schoenstatt, tratar de educar, de formar, de plasmar un hombre nuevo en una nueva comunidad para dar respuesta a los desafíos del tiempo. Y él dice, esta es como una idea que a él se le fue haciendo cada vez más clara, pero que estaba en su interior. Este anhelo de un hombre nuevo y una nueva comunidad, ¿no? Es un poco un misterio de su vida, ¿no? Por eso decimos, lo miramos con fe. Esta idea directriz vital se fue haciendo activa y profunda. Poco a poco se fue haciendo eficaz gracias a la fuerza propulsora de una fe en la divina providencia sumamente sencilla, activa y profunda, que me mostró en cada momento lo que Dios quería que se realizara de esta idea directriz, ¿no?
Considero y denomino a ambas, tanto la idea directriz como la fuerza propulsora, como un regalo de la bondad de Dios, previo para mí desde la más temprana infancia, y que recibí sin ninguna mediación humana palpable. El padre lo dice esto con mucha fe, con seguridad y con humildad también, porque dice es un regalo, no es algo que se le ocurrió a él, ¿no? Es como una idea que viene madurando en él y que se va haciendo más consciente en la medida que él va creciendo, ¿no? Y en la celebración de su cumpleaños número 73, el padre Kentenich expresaba, ¿no es cierto?, estaba en el exilio en Estados Unidos. Escuchamos la palabra que Dios dirigió al profeta Isaías. Antes de haber sido formado en el seno materno, te elegí y te llamé por tu nombre, tú eres mío. Las palabras del profeta Jeremías e Isaías están ahí conjugadas, ¿no? Estas palabras se adecúan especialmente a esta celebración que hoy nos congrega aquí en el santuario. ¿Qué significa te llamé por tu nombre, tú eres mío? En primer lugar, significa que Dios me llamó a la vida. Creemos que Dios hoy, hace 73 años, habló de esta manera. Él dijo, yo te llamé de la nada a la vida. Hace 73 años me llamó por mi nombre, diciendo, tú eres mío, con tu originalidad y tu misión original. Esto deberíamos sentirlo cada uno de nosotros en su originalidad y con su ideal personal, ¿no? Si preguntamos a San Pablo cuál era su misión, entonces nos dirá, se me confió la misión de anunciar al mundo el misterio de Cristo, el Redentor, el Mediador, la cabeza del cuerpo místico. Espontáneamente nos preguntamos ahora, ¿y cuál fue la misión que se me confió hace 73 años? Teniendo presente el ejemplo de San Pablo, puedo decir, mi misión fue y es anunciar al mundo el misterio de María. Mi tarea es proclamar a la Santísima Virgen, revelarla a nuestro tiempo como la colaboradora permanente de Cristo en toda su obra de redención y como la corredentora y mediadora de las gracias. Revelar a la Santísima Virgen en su profunda unión con Cristo, en biunidad con Él y con la misión específica que ella tiene desde sus santuarios de Schoenstatt para el tiempo actual, ¿no? De alguna manera él va describiendo lo que él siente, la fuerza que él siente de este llamado, ¿no? Y es un llamado para toda la Iglesia. Y por eso se tuvo que entregar con tanta radicalidad, ¿no? Un hombre elegido por Dios. Y si estudiamos bien su vida, yo les recomiendo que lean la biografía, la última biografía que publicó la hermana Doría, ¿no? Para que conozcamos más de cerca la vida aventurera, azarosa que tuvo nuestro padre fundador, ¿no? Y poder entender cómo fue posible que se pudiera jugar con tanta fuerza por lo que él creía que era su misión, ¿no? Creemos que es una personalidad profética, creadora de historia. Él tiene conciencia de su elección y que es depositario de una misión. Esto es fundamental. O sea, no podemos entender al padre Kentenich sin su conciencia de una misión, de una responsabilidad que le pesa y a la cual no se puede sustraer, ¿no? Les cito de la plática del 31 de mayo, que celebramos hace pocos días atrás. El 31 de mayo es el 31 de mayo de 1949, ¿no? Como saben, el día en que el padre Kentenich en el cenáculo de Bellavista dice Schoenstatt tiene que salir a la publicidad. Ha llegado el momento en que Schoenstatt sea conocido en la iglesia, en el mundo, y quiere confrontarse con la iglesia y anunciar sus ideas, ¿no? Y conscientemente provocar una confrontación para que la iglesia conozca el mensaje de Schoenstatt, ¿no? Lo hace con mucha conciencia y visión, un salto de mortal que le va a costar años después de confrontación con la iglesia y de exilio, ¿no? Bueno, él dice en esa plática, cuando está como largando a Schoenstatt hacia afuera, en misión, un Schoenstatt en salida, como diría el Papa Francisco, él dice estas palabras: desvalimiento. Si recuerdo cómo todo ha ido creciendo, todo es un regalo extraordinariamente grande que el Padre Dios me ha dado. La mentalidad orgánica apuesta a la manera de pensar mecanicista. Esta fue la lucha de mi juventud. En ella pude vencer aquello que hoy conmueve a Occidente hasta sus raíces más profundas, ¿no? Lo que decíamos,
una figura carismática, pero en nuestro tiempo tiene que experimentar a fondo también los problemas del tiempo. El Padre Quente dice, estos problemas actuales a él lo conmovieron profundamente en su tiempo de juventud y su formación. Dios me dio inteligencia clara, por eso tuve que pasar durante años por pruebas de fe. Lo que guardó mi fe durante estos años fue un amor profundo y sencillo a María. El amor a María regala siempre de por sí esta manera de pensar orgánica. Esto también es muy decidor e importante, porque el Padre Kentenich dice, María es como respuesta para el tiempo actual. ¿Y por qué es tan importante María, la espiritualidad que tiene que vivir la Iglesia hoy día? Porque él experimentó a fondo una crisis de fe irracional, se cuestionó todo. Y en un momento dado no entendía nada, por así decir. Así como con la razón trataba de entender a Dios y estudiando teología, entender la doctrina y las verdades de fe, con la misma razón podía poner todo en duda. Y en un momento dado él cae en una crisis muy profunda de dudas, ¿no? ¿Qué fue lo que lo salvó? Dice él. Fue esa unión tan fuerte, tan vital con la Santísima Virgen. Eso fue lo que a él lo sostuvo. De eso no dudó. Era una experiencia tan fuerte, real, de un vínculo de amor con alguien que dijo, yo puedo perder la cabeza, pero estoy seguro del amor de María. Y eso lo sostuvo en su amor a Dios. Y por eso dice, a partir de ella vuelve a reconstruir este mundo. Es como alguien que puede estar muy perdido en muchas cosas, pero de una cosa puede estar segura, y es de aquellas personas que lo aman, y que lo aman sin condiciones. Eso da una gran seguridad existencial. Y si no nos sentimos realmente amados, queridos, aceptados, vamos a estar siempre en duda con nosotros mismos. Bueno, pero esos son otros temas. En todo caso, esto nos permite ir penetrando más profundamente en el misterio de la elección del Padre Kentenich y de su misión. ¿Y por qué está tan unida a la misión de María para el tiempo actual, ¿no? El amor a María regala siempre de por sí esta manera de pensar orgánica, de ver las cosas como en un organismo. Las luchas terminaron cuando fui ordenado sacerdote y pude proyectar, formar y modelar en otros el mundo que llevaba en mi interior. El constante especular encontró un saneamiento en la vida cotidiana. Aquí el Padre se refiere a que él empieza con este mundo que llevaba y que había, durante su formación fue un gran solitario en general, cuando él empieza a trabajar con los jóvenes y empieza a preocuparse de ellos, pero no solamente como alguien que tiene que enseñarles que aprendan una lección, una doctrina, sino que a preocuparse integralmente de ellos como personas, de su desarrollo, de su crecimiento espiritual, en la fe, su crecimiento psicológico, su formación en todo sentido, ¿no? Empieza a desarrollar su paternidad. Justamente él, que tuvo una falta muy grande, una falta, podríamos decir, casi total, de experiencias de paternidad en su juventud, cuando él comienza a plasmar o a transmitir ese mundo que él lleva a aquellos que le han sido confiados, ¿no? Sus alumnos, sus discípulos, empieza a desarrollar ese amor de padre y ese vínculo que lo va a atar a los suyos. Como digo, más allá solo del deber de enseñarles, sino que hay una preocupación personal, ¿no? Entonces, ese constante especular encuentra en la práctica, ¿no? un saneamiento cuando él logra darse como persona a aquellos que le han sido confiados y que los aman con un corazón cálido, ¿no? Eso lo reviví también muchas veces. ¿A quién debo agradecer todo esto? Viene de arriba, sin duda la Santísima Virgen. Ella es el gran regalo. De este modo pude, además de la enfermedad, experimentar también en mi propia persona y muy abundantemente la medicina, ¿no? Ese amor cálido y tierno a María es lo que lo lleva a él también a amar a sus jóvenes, ¿no? Y su gran receta, por así decirlo, que él llevaba en su corazón, es decir, si yo logro atar a estos jóvenes a María y que
que le tengan una confianza, un amor a la Virgen, y ellos experimenten el amor de María, yo puedo estar tranquilo. Porque yo sé que María los va a educar, y ese amor a María los va a fortalecer en la fe. Y eso lo podemos afirmar casi como un principio. Si alguien tiene una vinculación vital a María, de corazón, y sabe que María es su madre espiritual y se siente un hijo de ella, esa persona no va a perder la fe. Porque María se va a encargar siempre también de que a través de ella también descubra a Cristo y descubra al Padre. Esto como una vía pedagógica, ¿no? Pedagógica. Desde el punto de vista dogmático, por supuesto, Dios es lo principal y el centro de todo es Cristo. Pero la pregunta pedagógica, pero ¿cómo llegamos a una vinculación de corazón a Dios como Padre y a Cristo como nuestro Señor y buen pastor? ¿Cómo desplegamos nuestra capacidad de amar? Y ahí es donde María es maestra y tiene una tarea especial, ¿no? Bueno, todos estos son temas que tienen que ver justamente con nuestro carisma y quedaría para mucho, ¿no? Le sigo leyendo del Padre cómo él va interpretando su misión y su elección, ¿no? Así creció en nosotros, ahora está hablando de la familia Schoenstatt, una marcada conciencia histórica, es decir, la convicción de que Schoenstatt tiene una misión creadora de historia para la realización de una clara y definida visión de futuro, convicción que emana de una profunda interpretación providencialista de la historia. O sea, estamos proyectados hacia el futuro y tenemos fe en esta elección que Schoenstatt ha sido llamado a una misión, ¿no? Así surgió Schoenstatt, así creció, así se pertrecha para nuevos trabajos, para nuevas luchas, para nuevas victorias. Dios, en su bondad y misericordia, llamó de esta manera a Schoenstatt y le ofreció, sin mérito alguno, esta misión tan grande. A través del acontecer del tiempo, ha develado claramente su rostro y sus deseos. Y humilde, magnánimo y lleno de confianza, Schoenstatt le respondió, heme aquí, envíame, ¿no? Con conciencia de misión. El Padre está hablando en plural, o sea, esto es que experimenta como su vocación, él sabe que su misión no la puede desarrollar si no es con sus seguidores, ¿no? Y Schoenstatt, como les decía, surge en un mundo que está experimentando profundos cambios culturales, cambios radicales, no nos podemos detener en esto, ¿no? Pero desde el momento en que surge Schoenstatt, en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, todo está en movimiento, en el plano de la ciencia, del arte, en fin, de las enseñanzas en general, ¿no? Hay un gran dinamismo, decíamos al principio, y que se van produciendo aceleraciones, ¿no? Y justamente en medio de este mundo en cambio, es que Schoenstatt surge para dar respuesta. Y Schoenstatt tiene que tener también, por eso es un movimiento, ¿no? Nosotros no hablamos tanto de una obra o de algo que como que se tiene que instalar y asegurar, sino que está en nuestra espiritualidad. Después voy a nombrar algunos rasgos de nuestro carisma en ese sentido. Schoenstatt es una obra dinámica que constantemente va también evolucionando, porque lo que nos mueve a nosotros también es esa actitud de fe práctica, de un Dios que hace historia con nosotros. Y nosotros vamos haciendo la historia, y tenemos una historia bastante movida, ¿no? Y siempre nos tenemos que dejar sorprender de nuevo por cómo Dios nos va abriendo puertas. Si hay tiempo al final todavía quisiera tocar un poco de las circunstancias más actuales, ¿no? Pero todo lo que estamos viviendo actualmente, que nos sorprendió de repente estas nuevas acusaciones al Padre Kentenich que ponen en duda su carisma, ¿no? También han traído mucho movimiento y mucho dinamismo, podemos decir, también en nuestra familia de Schoenstatt, ¿no? Con interrogantes hacia el futuro. Pero bueno, Dios nos sorprende constantemente. Y nosotros tenemos que estar pertrechados para ir siendo dinámicos también, ¿no? Ir avanzando en la historia. Por eso la concepción de la Iglesia del Vaticano II cambió radicalmente. Antiguamente era la roca estable, ¿no es cierto? Y se había llegado a una cierta concepción, ya está todo claro, está todo definido dogmáticamente, ahora hay que mantenerse.
y ya no se puede seguir cambiando. Y el concilio da un salto enorme en la concepción de la iglesia cuando dice, es el pueblo que peregrina en la historia. Incluso hace poco escuché una frase que me parece muy acertada y un poco divertida. Dice, alguien decía, si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes, porque seguro que Dios te los va a cambiar. O sea, nosotros tenemos que organizar, tenemos que hacer planes, sin duda, tenemos que programar cosas, pero estar siempre abierto a que Dios nos sorprenda y nos dinamice por otros lados, ¿no? Bueno, por eso creemos que somos portadores con el Padre Quente de un carisma de renovación, ¿no? Bueno, insistía entonces que al Padre Quente no se le puede entender sin su fe y sin su misión por la cual se entregó por entero y con radicalidad, con pasión, audacia. Dice, una vez que él comprendió que Dios lo llamaba a esto, perdió los miedos. Hay un pasaje por ahí, bueno, esa cita ya no la traje, pero donde dice, una vez que yo tenía claro que tenía que jugar con mi misión, ya no me importaba si me atacaban, si me contradecían. Lo que yo tengo claro es hacer la voluntad de Dios. Y su esfuerzo es siempre por estar en sintonía. Él reconoce que en la búsqueda de la voluntad de Dios no es infalible. Y por eso hay momentos en que él piensa en algunas soluciones, pero no da los pasos adelante hasta que Dios no le confirma de alguna manera, sí, esto es lo que yo quiero. Para que te dice que ya más o menos, por ejemplo, en el año 56, pensó que ya no era posible que Schoenstatt siguiera unido con la comunidad de los palotinos y que los palotinos fueran los padres, la parte central y motriz que atendía al movimiento. Ya empieza a pensar, hay que formar una nueva comunidad, pero no da el paso a la fundación hasta que no siente que Dios le dice, ahora, este es el momento. Esperó cerca de 10 años hasta la fundación de la comunidad de los padres Schoenstatt, en el año 65. Bueno, nosotros, portadores, o sea, mejor dicho, seguidores del Padre Kentenich, tenemos que sentir que somos también coherederos, corresponsables de su carisma, ¿no? Y este es un acto de fe. O sea, nos podemos entusiasmar, conocer las ideas del Padre Kentenich, pero tenemos que pedir también la gracia de poder participar, de compartir ese carisma, ese don de Dios para nuestro tiempo, ¿no? Entonces, el participar en Schoenstatt, para nosotros puede tener muchos motivos. Uno puede decir, bueno, me gustó el ambiente que había, las comunidades que tiene Schoenstatt, me gustó su espiritualidad, sus pensamientos, me hizo bien, me ayudó en mi desarrollo personal o en mi familia, ¿no? Pero en la medida que nosotros vamos profundizando en Schoenstatt, tenemos que ir descubriendo que tenemos una responsabilidad, una misión, que esto que nosotros nos ha hecho bien, lo que hemos recibido, los tenemos que compartir. Y que somos corresponsables, ¿no? El Padre Kentenich dice también justamente ese 31 de mayo en Bellavista, en el Cenáculo de Bellavista, en esa plática ya tan conocida, ustedes a su manera pueden ayudarme a llevar la responsabilidad y compartir la misión de la familia. Pero humanamente considerando, tenemos que contar por último con que nuestro intento fracase completamente. Él sabe que se está enfrentando de manera seria con la Iglesia. Y sin embargo, no podemos sentirnos dispensados de correr este riesgo. Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga al otro. La misión de profeta trae siempre consigo suerte de profeta. Él sabía, cuando por la misión sintió que Dios lo llamaba a que fuera Dachau, Dios es salto mortal, arriesgó su vida. Y el 31 de mayo sabe que va a comenzar una confrontación con la Iglesia que le puede costar su obra y el sentido de su vida también. Todo puede terminar en el fracaso. Y casi terminó así, ¿no? Con los 14 años de exilio, etc. ¿Qué nos queda? Sino ponernos sin reserva a disposición de la Santísima Virgen. Ella tiene una gran tarea frente a Occidente. Una vez que me hizo comprender esto, me pidió que yo también le entregase todo. Esto es lo hermoso, lo grande que nuevamente nos une.
presentamos a la Virgen nuestro desvalimiento y ella nos regala también su desvalimiento, pero también su buena voluntad. No tengo derecho a ver y tratar mi historia personal, esto lo dice también más adelante, el 55, de ver y tratar mi historia espiritual como un secreto personal, sino que tengo el deber de considerarla como un bien común de la familia. La razón es que toda la historia de la familia es, según se puede comprobar, una prolongación y repetición de mi propia historia espiritual. Y debe sostenerse como una especie de dogma que a lo largo de toda la historia de la familia jamás aparezco solo. Por una parte aparezco solamente en contacto muy vital con la Santísima Virgen y por otra en íntima y entrañabilísima vinculación con los míos, con sus seguidores. Por eso puedo decir con todo derecho, el nada sin ti se refiere en mi caso no solo a la Santísima Virgen, sino también a mis seguidores. En consecuencia, en el sentido indicado, todo lo que surgió es una obra común. Esto siempre ocurrió con plena conciencia de un plan divino. Tampoco se trata solo o ante todo de una comunidad de trabajo o acción. El fundamento fue siempre una amplia comunidad espiritual, un único y peculiar y estar espiritualmente el uno en el otro, con el otro, para el otro. Por lo tanto, un proceso vital de una extraordinaria fuerza creadora. En suma, en la historia de la familia no estoy como persona individual aislada, sino siempre como cabeza de la familia. Se podrían enumerar incontables pruebas de esta íntima comunión e identificación con mi historia espiritual y la de la familia, ¿no? Padre dice, nada que haya surgido en Schoenstatt lo hizo solo, siempre en comunión, en comunidad con sus seguidores. Y en otras partes va a decir, yo fui leyendo en el alma, el corazón de aquellos que eran sus seguidores, sus discípulos, lo que Dios le iba pidiendo a él. Y siempre fue dando pasos en la medida que los seguidores iban con él, ¿no? Esto también se podría seguir de pie. Por eso hasta el día de hoy nosotros nos tenemos que sentir responsables y comprometidos para que el Padre Gentili sea fecundo en la Iglesia, para que su carisma, el carisma de Schoenstatt, la misión de Schoenstatt se realice. Nosotros tenemos que sentirnos identificados, encendidos por esto y sentirnos corresponsables, ¿no? Bueno, hemos estado todo el tiempo hablando de carisma. Yo quisiera nombrar, porque aparecía un poco también en las preguntas que ustedes hicieron llegar, ¿cuáles son los elementos centrales? Nombrarlos, porque la verdad es que cada uno de estos elementos da para más charlas, ¿no? Y es nombrar, recordarles cosas que conocemos, ¿no? Pero el Padre va a explicar siempre y va a desarrollar justamente estos contenidos nucleares que podemos decir de nuestro carisma, que nos dan una identidad, un estilo, un sello en nuestra espiritualidad, en nuestra pedagogía. Por eso cuando un schoenstattiano habla y toma posición, qué sé yo, en relación a la Iglesia o a contenidos de fe, etcétera, quizás se va a poder, la cosa sería que se pudiera reconocer, este parece que es schoenstattiano, por la manera como habla. Así como podemos reconocer a veces cuando habla un del movimiento de los focolares o habla, qué sé yo, alguien del Opus Dei, que uno dice, tiene como el estilo, la manera, los acentos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros acentos? Podemos preguntar. En primer lugar, digamos, algo que está en la base, y es una base vital, es ese encuentro personal con el Dios vivo. El Dios que hace historia, el Dios que interviene. Un encuentro personal con el Dios vivo que a nosotros se nos mediatiza de manera muy especial a través de la alianza de amor con María. O sea, podemos decir, ese amor a María, esa alianza de amor que nosotros tenemos con María, que marca y transforma nuestra vida, nos lleva a un encuentro muy personal y vital con Dios. La Madre de Dios nos conduce siempre hacia el Padre, ¿no? Y esta experiencia de fe, nosotros la tenemos en un lugar de gracia, donde recibimos estas gracias especiales en nuestro carisma, que es el santuario. Por lo tanto, un verdadero schoenstattiano es aquel que vive su alianza de amor y que está arraigado en el santuario. Y que a través de la alianza de amor y experimentando la gracia del santuario, toma conciencia
de que tenemos una misión para nuestro tiempo. Y en esa misión estamos unidos al carisma del Padre Kentenich. Por tanto, podemos decir, es parte de nuestro carisma estos vínculos fundamentales a través de los cuales nosotros nos conectamos con el carisma, con las gracias que Dios nos quiere regalar. La vinculación a María, a través de la alianza de amor, la vinculación al santuario, el lugar de gracia, nuestro cenáculo, ¿no? Y la vinculación al Padre Kentenich, que nos conecta con la misión que tenemos para la Iglesia, ¿no? Los vínculos fundamentales. Y en segundo lugar yo nombraría, y esto se vive especialmente a través de lo que nosotros llamamos la fe práctica en la divina providencia. Es una fe aterrizada. Es una fe que busca encontrarse con Dios en la vida de todos los días, en la vida cotidiana, en las circunstancias normales. No es solo la fe de la doctrina, en la doctrina, no es solo una concepción ideológica, filosófica. Es una fe viva que nos dice, Dios está constantemente presente en nuestra vida y nos va guiando y va haciendo historia. Y yo tengo que aprender a conectarme, a descubrir esa presencia de Dios. Y a decir, ¿cuáles son los planes de Dios? ¿Qué me va indicando? ¿Qué puertas me abre o qué puertas me cierra? ¿No? Todo eso nosotros lo tratamos de vivir a través de esta actitud de fe práctica, en esa providencia divina que nos conduce. Providencia significa del Dios que provee lo que necesitamos y prevé ese plan de amor que Él tiene con nosotros, ¿no? Entonces, esta alianza de amor es dinámica, hace historia. Y para vivir ese dinamismo o vivir esa fe de esta manera, necesitamos tener esta sensibilidad y esta capacidad de descubrir cuáles son los signos que Dios me da en mi vida personal, que Dios me está dando a través de lo que pasa en el mundo, de lo que Dios está suscitando en la iglesia, ¿no? Justamente uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, toda la iglesia, es ¿qué nos quiere decir Dios con estas circunstancias que está viviendo el mundo hoy en día, la pandemia? ¿Cómo me ha afectado a mí? ¿Qué me ha hecho pensar? ¿Qué transformaciones ha producido en mí? ¿Por dónde va el plan de Dios? Porque Dios no está ausente de esto. Dios conduce la historia. Dios sabe lo que está pasando en el mundo y ha permitido esto. Pero Él quiere que todo esto nos haga crecer. Por eso siempre tenemos que estarnos preguntando, ¿qué quiere Dios? Tanto con las cosas más pequeñas de la vida cotidiana, como con los grandes acontecimientos que nos toca vivir en la historia. Circunstancias muchas veces difíciles, ¿no? Donde cuesta. Pero el Papa, por ejemplo, es alguien que hoy en día ha dado pistas muy claras, en el sentido de la ecología, de la cultura del encuentro, que dice él. O sea, el Papa está constantemente haciendo este ejercicio y dando pistas, es decir, cuál es el llamado de Dios hoy día, ¿no? Bueno, a través de sus distintas cartas apostólicas y encíclicas, ¿no? En el sentido de la fraternidad, del ecumenismo, en el sentido de la ecología, como les decía, ¿no? Y por eso es importante que nosotros sepamos, como Santa Teresa, bueno, ¿y cuál es nuestra especialidad? ¿Cuáles son nuestros acentos, ¿no? Y sin duda, el Padre Kentenich insiste en esto. Nuestro carisma, en gran medida, es el carisma de la fe práctica. Es esta actitud de fe que tenemos que transmitir a la Iglesia. Y unido a esto, nosotros hablamos de una espiritualidad y de una pedagogía para nuestro tiempo. Y pedagogía significa decir cómo se aplica esto. No es solo en el sentido del estudio doctrinal, del anuncio, como decía, de una doctrina, sino que hoy en día el gran desafío es cómo transmitimos de una manera viva la fe. Y así nosotros hablamos de la pedagogía de los vínculos. Ese es otro de nuestros acentos. Cuando hablamos de la pedagogía de los vínculos, decimos, es fundamental para crecer en una relación de fe con Dios, el cultivar nuestros vínculos naturales, nuestras relaciones de amor en el plano humano, ¿no? El dilatar el corazón, aprender a amar, ¿no? En el plano natural. Por eso damos tanta importancia a la familia, que hoy día está en gran medida en crisis, ¿no? ¿Por qué damos tanta importancia al vínculo a María? Porque también es como un vínculo natural que toca
el corazón, ¿no? Entonces, hablamos de la importancia de los vínculos naturales. Y esta pedagogía de los vínculos parte diciendo un maestro en la escuela, en el colegio, tiene que ser alguien que en primer lugar desarrolle una relación personal, de confianza, de cariño con sus alumnos. No es solo una especie de papagayo que repite un conocimiento, sino que tiene que haber una relación, porque a través de la relación es que se abre el corazón y penetran los valores, ¿no? Bueno, esto, como digo, es un tema muy grande y en el cual nosotros deberíamos ser especialistas, ¿no? En el sentido de una pedagogía de la fe, pedagogía de los vínculos, y el padre habla también de la pedagogía dinámica o del movimiento, porque tiene que ser siempre con mucha dinámica, como decíamos recién, ¿no? Bueno, yo quiero ir terminando para que podamos quizás referirnos a un par de cosas más concretas, ¿no? Pero si en esta pedagogía de los vínculos la preocupación por la familia significa también, en gran medida, la figura paternal. Porque si Dios es Padre y yo quiero tener una fe en Dios Padre, que me ha hecho hijo en Cristo yo me transformo en hijo del Padre, pero para que sea algo vital, yo tengo que tener una experiencia de lo que significa un papá, un padre, ¿no? Y por eso es tan importante hoy día las figuras paternales. Y el padre Kentenich muy conscientemente sintió que tenía que asumir ese papel de ser un padre para sus hijos espirituales. Una figura paternal, con una relación personal de amor. Y esto estuvo puesto muy en cuestión por la Iglesia. Por eso dice justamente en esa plática el 31 de mayo, yo no soy un señalizador en el camino, alguien que está en el camino y diga, no se detengan en mí, sigan para allá, hacia allá está Dios, para allá va el camino. No, vamos el uno en el otro, con el otro, hacia el corazón de Dios. En esa unión de amor, de alianza también, en el plano horizontal o natural, crecemos juntos hacia el amor de Dios. Esto también es una clave, ¿no? Y por eso podríamos decir, en esta pedagogía, los vínculos, la importancia de la paternidad, también la importancia de la infancia espiritual. Es otro de los rasgos de nuestra pedagogía. Como digo, daría para mucho. Yo realmente quiero terminar, así que ya no me detengo más en esto. Pero la última característica fundamental de nuestro carisma, entre las cosas que ya he ido nombrando, es justamente nuestra conciencia de misión. Somos un movimiento apostólico, Somos una familia espiritual que está en camino porque tiene una misión. Y entonces, un shontateano es alguien que está encendido por una misión. No es alguien solo que busca su propio alimento espiritual para su propio bien o los que están más cerca. Esta conciencia de misión es parte de nuestro carisma. Y por eso nuestro padre se jugó y se enfrentó con la Iglesia, ¿no? Bueno, y actualmente, entonces, con esto termino, si me dan un par de minutos, frente a los desafíos que estamos viviendo, como saben, la gran mayoría, no hace mucho, una investigadora, una historiadora, descubre un par de documentos en los archivos del Santo Oficio y interpreta esos documentos diciendo el padre Kentenich cometió abusos. Porque hubo acusaciones que se hicieron durante el tiempo de las visitaciones y durante el tiempo del exilio, ¿no? En que se insistió mucho que el padre Kentenich tenía un gran dominio especialmente sobre las hermanas, que cultivaba una especie de culto a la personalidad, que era un tirano, y hay algunas quejas, ¿no es cierto?, de gente que dice que el padre Kentenich era en ese sentido, en un sentido más bien de la autoridad, ¿no?, abusador. Esta señora interpreta esto, el padre Kentenich nunca tuvo una acusación de una falta en la moral, ¿no?, de actos inmorales, y de ninguna manera de un abuso sexual, ¿no?, como trata de decir esta señora. Esta señora interpreta algunas cartas, ¿no?, y trata de mostrar que hubo, de parte del padre Kentenich, incluso abuso sexual. Esto, como saben, ha traído mucho movimiento en la familia Schoenstatt, sobre todo al interior, ¿no? Preguntas
y incluso cuestionamientos, ¿no? Hacia afuera, en general, no ha habido tanta repercusión. Hacia afuera, digamos, lo que se puede ver en la prensa, aparece, a veces han aparecido algunos artículos, pero no ha habido un gran revuelo, ha sido mucho más interno. Pero les quiero decir que, de mi parte, yo estoy casi agradecido de todo esto y muy optimista, positivo, porque esto ha llevado a que se investigue mucho más a fondo justamente la historia del padre Kentenich, su vida y toda esta etapa que es muy movida en la historia de Schoenstatt y que no estaba totalmente elaborada. Y tenemos una gran cantidad de documentos que hemos tenido que leer y releer, e incluso documentos que estaban archivados y que vamos redescubriendo, ¿no? Se ha producido mucha investigación, se está produciendo, y que nos van completando mucho más seriamente para entender mejor también nuestra historia y la misma historia del padre Kentenich, ¿no? O sea, estamos conociendo más a fondo la vida del padre Kentenich, las confrontaciones que él tuvo con la Iglesia, lo que nos va a llevar a conocer mucho más a fondo también su carisma, ¿no? También se ha producido el que nos hayamos centrado de nuevo en la figura del padre y que esto ha producido también una unión, ¿no? En torno al padre, ese cor unum in patre, ¿no? Y ha sido bonito ver, por ejemplo, ha sido mi experiencia del trabajo conjunto con las hermanas, cómo intercambiamos documentos y las cosas que vamos descubriendo en los archivos, para ir completando toda esta historia y lo que al padre le tocó vivir, ¿no? Poco a poco se van produciendo elaboraciones, muchas de las cuales ustedes pueden ya acceder a ellas en schoenstatt.com, ¿no? Es el órgano oficial de información del movimiento. Ahí hay secciones donde se han ido produciendo muchos artículos y reflexiones que están trayendo mucha riqueza y van a seguir apareciendo, ¿no? Se están preparando nuevas publicaciones con toda esta nueva información que se ha producido y preparando las respuestas frente a estos desafíos que se nos han planteado, ¿no? Y como saben, el obispo de Treveris ha creado una comisión de expertos, de peritos y profesores universitarios, historiadores, incluso una persona más específica, o sea, más especializada en pastoral y otra en psicología, justamente para investigar todos estos escritos y esto que se ha denunciado como algo polémico de parte del padre Kentenich, ¿no? O sea, se está produciendo mucha investigación y yo estoy seguro, o sea, que va a ser una gran ayuda. También lo que esta comisión, formada por el obispo, de profesores que son conocidos por su capacidad y su prestigio, ¿sí? Claro que va a ser un trabajo largo, ellos calculan que va a durar unos 3 años hasta poder dar un informe, ¿no? Que al obispo le va a servir, porque de alguna manera él va a tener que decir, bueno, sí, la causa del padre, su causa de beatificación sigue adelante o se detiene, es una posibilidad, según lo que esta comisión informe. Pero como les digo, yo estoy optimista de que todo esto nos va a llevar a conocer mucho más al padre y va a ser la oportunidad de que quizás hacia la Iglesia se conozca mucho más lo que el padre quería anunciar. Es una oportunidad que se nos abre, como tenemos tribuna, por así decir, que era lo que el padre quería cuando escribe la carta del 31 de mayo. Él quería confrontarse con la Iglesia y que la Iglesia lo conociera, ¿no? Bueno, por eso, ¿qué podemos pedir? No sé si va a haber posibilidad de una que otra pregunta, si me dirán. En primer lugar, estudiar. Yo diría, aprovechen de estudiar y de leer las cosas que se están produciendo
a partir ya de la biografía de la sacerdoría, pero de los nuevos artículos y que se están elaborando, rezar, porque se trata de la acción de Dios. Y lo que nos interesa es que se realicen los planes de Dios. Eso es lo que quería el Padre. Entonces, rezar para que Dios nos ilumine, para que entendamos mejor nuestro carisma y nos sintamos portadores de él. Rezar por el proceso de canonización del Padre, ¿no? Yo creo que esto le va a traer un gran dinamismo. Por eso yo, como postulador, les decía, soy en el fondo optimista porque me está ayudando en mi tarea. Si no hubiese habido quizás estas denuncias, me habría tocado en el secreto de la causa tratar todo esto más solo en Roma y en cambio sí, la discusión es mucho más amplia y hay mucho más gente trabajando, estamos trabajando unidos, ¿no? Bueno, y esta comisión que es independiente, que va a ser definitiva. Bueno, les pido perdón si me alargué demasiado, pero es un tema vasto y espero que les pueda servir. Muy bien. Muchísimas gracias, padre. Bueno, la charla ha sido hermosa. Nos quedamos con unas palabras que somos responsables, comprometidos. Tenemos que compartir la misión. Queremos hacerles unas preguntas que nos han hecho llegar las personas a través del formulario. Un poquito ya las ha respondido, pero bueno, igualmente se las hago por si queda algo en el tintero. Sobre el proceso, ¿cómo va el proceso de canonización? ¿Hay un retraso por las acusaciones de la historiadora? ¿Qué novedades se encontró en el Archivo Vaticano? ¿Qué pasó con la medida cautelar pedida por las hermanas en la justicia alemana contra la historiadora? ¿Y qué avances ha hecho la Comisión Histórica? Ya. Eso sería Muy un bien, global. voy a contestar rápidamente, si se me olvida algún punto me dices. Sí. Bueno, el proceso del padre Kentenich, antes del 1 de julio del año pasado, que cuando publicó esta señora sus primeras acusaciones, iba muy lento. Estaba todavía en su etapa diocesana, es decir, en Treveris, y bueno, y faltaba investigar los archivos del Santo Oficio, que son muy importantes, porque toda la confrontación que se produjo con la Iglesia fue a través del Santo Oficio, ¿no? Y fue el Santo Oficio el que envió al padre Kentenich al exilio. Esos archivos estaban cerrados, bajo secreto, porque una vez que muere un papa hay que esperar por lo menos 50, 70 años hasta que se pueda sacar del secreto los archivos de ese periodo, de ese pontificado, ¿no? Y se anunció el año pasado que estos archivos se abrían en marzo. Bueno, yo tenía muy presente que en cuanto pudiera tenía que ir a investigar en los archivos, en el Santo Oficio, pero resulta que en marzo yo estaba en Chile y viajando hacia Costa Rica, y pensaba volver a fines de marzo, a principios de abril, a Roma para poder traer los archivos, pero bueno, con la pandemia quedé bloqueado hasta mediados de julio, más o menos, ¿no? Y no pude volver antes a Roma. En ese intertanto fue que esta señora, esta investigadora, entró en los archivos y hizo también investigando, siguiendo la pista del padre Trump, no por Schoenstatt. Ella descubrió, en cierta medida por casualidad, estas cartas comprometedoras que las que ella nombra en su libro, ¿no? De esta hermana Georgia. Bueno, todo esto produjo un gran revuelo, como saben, y bueno, el proceso, la causa del padre no se ha cerrado, pero ahora hay que esperar que esta comisión que nombró el obispo, como ya les dije, dé su veredicto o su informe. Y entonces ahí el obispo va a decir, bueno, ok, ya tenemos todos los documentos, se han investigado a fondo, nos hemos confrontado con las acusaciones nuevamente, la causa puede seguir a Roma. Y comenzaría la etapa romana, ¿no? Donde a mí me tocaría ahí como postulador también impulsarla. Así que la causa en estos momentos está todavía en la diócesis y hay que esperar los años que sea, estos 3 años más o menos,
a que la comisión de expertos dé su informe. En este caso, la causa no está cerrada, sino que está en esta etapa. Yo, de lo que yo pude investigar, ya tuve acceso a los documentos del Santo Oficio hasta el año 58, que es cuando murió Pío XII, porque los documentos a partir del 58, con Juan XXIII y después Pablo VI, todavía están bajo sigilo, todavía no se puede investigar, pero estamos viendo la forma de que a lo mejor sí podamos tener acceso. Hay una posibilidad, si el obispo de Treveris pide que se nos dé acceso, a investigar esos documentos posteriores, ¿no? Hasta el 58, que son los documentos que yo tengo en mi poder y que los he estudiado, puedo decir categóricamente, no hubo nunca una acusación de alguna falta moral del padre Kentenich. Nunca se le acusó de algún abuso sexual nunca se le juzgó por una falta a la moral. Se pone en cuestión algunas las bases de su pedagogía, porque dicen que se basa mucho en el análisis, el psicoanálisis, y que tiene influencia de Freud. Este dominio que tenía el padre en el movimiento, especialmente en la comunidad de las hermanas, o sea que había un culto al padre Kentenich. Ese tipo de acusaciones o de controversias son las que se encuentran ahí. También les puedo decir que de lo que se ha ventilado tanto en la prensa últimamente, como lo que yo he pesquisado en los documentos del concilio, que no hay ninguna acusación que no se hubiese conocido ya en la causa. En el proceso que se estaba llevando bajo sigilo en Treveris, aun cuando faltaban los archivos del Santo Oficio, ¿no? Aparece ya todo lo que se ha dicho como faltas cometidas por el padre. Todo eso era conocido. Estaba bajo sigilo por la causa, pero no hay ninguna acusación nueva que dijera que, no sé, que el padre fundador robó plata o que, no sé, que tuvo un hijo natural en América Latina, como a veces hubo rumores, pero nunca fue una acusación. Nada de eso aparece que uno dijera, esto es nuevo, esto me sorprende. Hay documentos nuevos en esos archivos que no se conocían en la causa porque eran del archivo del Santo Oficio. Por ejemplo, los 4 informes que escribió el padre Trom, visitador, y que le mandó al Santo Oficio, escritos en latín. Esos informes los conoció solo el Santo Oficio. Esos no eran conocidos en la causa. Y por supuesto que son importantes e interesantes. Pero los contenidos no son sorprendentes. No. Es interesante ver cómo él los analiza y la misma evolución de un informe al otro, de cómo él se fue enfrentando con las cosas. Pero en cuanto a contenidos, no hay mayores novedades, ¿no? No sé si he respondido a las... Sí, bueno, quedaría qué pasó con la medida cautelar pedida por las hermanas en la justicia alemana. Sí. Hay un recurso legal aquí en Alemania, que es cuando una persona ya muerta, ¿no? Difunta, se le ataca, se le difama, ¿no? Sus familiares pueden imponer un recurso diciendo que esta persona no se puede defender y estas son calumnias, son infamias, qué sé yo, y se puede pedir que a la persona se le prohíba que siga haciendo estas difamaciones, ¿no? Y las hermanas entonces interpusieron este recurso. Había un problema un poco legal, que normalmente quienes tienen derecho a hacer esto son los herederos oficiales, por así decir, del difunto, los familiares, que tienen derecho a interponer este recurso, ¿no? Y se va al juicio y si se le encuentra razón, la persona no puede seguir difundiendo eso. En este caso, se citó a juicio, había que resolver. Las hermanas dijeron, bueno, nosotros somos la comunidad más afectada con estas acusaciones,
somos herederas espirituales del Padre Kentenich, la comunidad a la cual él dedicó gran parte de su formación, ¿no es cierto?, del desarrollo de Schoenstatt. Entonces, bueno, había que decidir si las hermanas tienen derecho a hacer este recurso. Pero además se llamó a un comparendo, por así decir, varias veces a los tribunales, y por 3 veces esta investigadora dijo que no podía ir, o sea, inventó alguna razón para ir postergando este comparendo, ¿no? Y finalmente, cuando se había puesto una fecha que tenía que comparecer, ella hizo una objeción a los jueces. Eso también es posible, son 3 jueces los que tienen que tratar el asunto y es parte de un mecanismo legal, ¿no? Si una de las partes cree que uno de los jueces es partidista o que está inclinado o ya no es suficientemente objetivo, lo puede objetar. Bueno, este investigador objetó a los 3 jueces del tribunal. Y con razones muy poco válidas. Por lo tanto, el tribunal dijo, no se acepta esa objeción, no tiene sentido. Objetó porque la obra le convenía más a los de Schoenstatt, porque el comparendo era en alemán, que le favorece a los schoenstattianos, pero ella escribió el libro en alemán, y el libro se publicó en Alemania, el libro de ella. Así que la cosa es que no le aceptaron estas objeciones, pero todo esto toma tiempo. Y yo no sé si ha habido un nuevo comparendo que ha pasado últimamente. Lo que está claro es que ella quería ganar tiempo, eso me parece a mí por lo menos evidente, quería ganar tiempo porque ella siempre ha dicho que va a publicar un segundo libro, pero que no ha aparecido. Y no sabemos bien de qué se trata, pero yo creo que las cosas más terribles que tenía para decir ya las dijo. O sea, no sé, pero bueno. Por lo tanto, eso del comparendo todavía está un poco en el aire, pero yo creo que ella, ante los mismos jueces, se ha ido desprestigiando, ¿no? Y la manera como ha hablado del obispo de Treveris también, o sea, no sé en qué estará eso ahora. Bueno. Muy bien. No sé, padre, si tiene más tiempo porque tengo más preguntas. ¿Puedo hacerle algunas más? Sí, pues yo todavía, Vale. sí, todavía tengo algo de batería. Perfecto. Pues bueno, seguimos con otros aspectos sobre el proceso. ¿Por qué cree que la Iglesia ha investigado tanto tiempo esta causa? ¿Qué pasaría si no se acepta la postulación de la canonización del padre Kentenich? ¿Hay ya milagros atribuidos al padre Kentenich? ¿Y puede pedirse un milagro al padre Kentenich aunque todavía no sea beatificado? Bien, la causa, como les decía, sigue abierta y una posibilidad es que si esta comisión hace un informe crítico, podría ser posible que el obispo diga se detiene la causa. Y, bueno, quedaríamos a la espera, ¿no? Esto ha pasado en la Iglesia, digamos, grandes causas de grandes santos a veces han durado siglos, ¿no? Y han estado detenidas un buen tiempo. O sea, hay causas que han sido muy rápidas y otras causas que han durado muchos años, ¿no? Un poco depende de las circunstancias. Ahí es donde tenemos que ir viendo, bueno, qué es lo que quiere Dios, y Dios nos va a ir abriendo o cerrando puertas, ¿no? Yo siempre he pensado, esta es opinión mía, que Dios nos va a sorprender, porque en Schoenstatt muchas veces han pasado cosas en que ha quedado claro, aquí está la intervención de Dios, que el Padre haya salido vivo de Dachau, que volvió del exilio en un momento dado en que se produce el milagro de la Nochebuena. O sea, situaciones donde uno dice, aquí intervino Dios, ¿no?
o el regalo que nos hizo la comunidad de los padres palotinos antes de que celebráramos los 100 años, ¿no es cierto?, de la fundación, un año antes, nos regalaron el santuario original. Eso fue una cosa absolutamente inesperada, que uno dice aquí hay una intervención de Dios, ¿no? Y a lo mejor así va a ser, de repente va a ser muy claro que Dios dice seguimos adelante y va a abrir las puertas, o a lo mejor con fe tenemos que esperar más adelante. Lo que sí nosotros es creer en este carisma del Padre Kentenich y hacer lo que está en nuestra parte, pero los tiempos están en el corazón de Dios, ¿no? Y en cuanto a los milagros... Con respecto a los milagros, sí. Sí. Bueno, yo constantemente recibo, por así decir, avisos de posibles milagros. O sea, gente que se ha encomendado al Padre Kentenich y tengo una lista más o menos larga, no sé, puede ser en estos momentos de unos 15 casos, que hay que investigar. Y hay que hacer una investigación previa para ver si se puede abrir un proceso de milagro. Ahora, es bastante exigente. Un milagro tiene que ser una cosa realmente extraordinaria, que no tiene ninguna posible explicación natural humana. Y por eso un milagro tiene que ser, normalmente es una sanación, porque ahí es donde podemos investigar si se produjo una sanación repentina o muy rápida, que es total y permanente. Entonces, una persona puede haber tenido una enfermedad, por ejemplo, muy grave y estaba mayormente desahuciada, digamos, hacía muy pocas posibilidades de vida, pero se le hace un tratamiento, toda la gente reza y esta persona extraordinariamente se recupera y va saliendo adelante. Uno puede decir, aquí hay una intervención de Dios. Pero, bueno, hubo una terapia, hubo un tiempo de recuperación, la naturaleza también hace su parte. Entonces, podemos creer que Dios también actuó, pero un proceso así no califica, digamos así, para milagro, porque tiene que ser algo realmente que aún un médico ateo que no cree en los milagros pueda decir, esto no tiene explicación. Esto va contra las leyes de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, me han llegado a mí, a veces, como digo, reportes de posibles milagros, pero yo antes de seguir adelante consulto siempre con un médico o un par de médicos, le hago llegar todos los documentos antecedentes que a mí me han hecho llegar y le digo, mira, ¿qué dices tú? Entonces, varias veces me han dicho ya, mira, es muy extraordinaria esta recuperación, o aquí realmente ha sido fantástico, pero había un 5% de que este tratamiento resulte, bueno, y resultó. Entonces, si hay una rendija de algo que pueda puede tener una explicación natural, ya no sirve como un milagro. Y por supuesto que se pueden pedir milagros ya, antes de que justamente para el proceso de canonización, si se demuestra, se comprueba un milagro, puede ser un buen impulso para la causa. Así que sí, por supuesto que se puede pedir antes, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo transmitir a la familia de Schoenstatt y peregrinos las acusaciones al padre fundador que se sienten que se les ha ocultado información? ¿Dónde se presentan consultas o denuncias de los que pertenecen o pertenecieron a Schoenstatt? Porque a veces los silencios no hacen más que traer más confusiones. Sí. Bueno, hay que decir, en primer lugar, yo decía, todas estas acusaciones eran conocidas en la causa, en el proceso de canonización del padre. Pero esa causa estaba bajo sigilo. O sea, hay cosas que yo había leído o visto porque están los archivos de la causa. Yo no podía darlos a conocer hacia afuera. La famosa carta de esta hermana Georgia, que escribió el 48 desde Chile, eran parte de estos documentos de la causa. Yo, en un momento, cuando todo esto se empezó a ventilar, le pregunté a las hermanas, bueno, ¿ustedes conocen esta casa? Las hermanas no la conocían, no la tenían en sus archivos. Ni nosotros tampoco, los padres, ¿no? Había llegado por otros caminos.
al proceso. Bueno, ahora ya se conocen. Entonces, a través del libro de esta señora, que citó los archivos de los palatinos, entonces hay muchos documentos que nosotros no conocíamos o que no podíamos usar. Yo como postulador, hay muchos documentos y hay algunos que todavía no puedo usar porque son declaraciones hechas bajo juramento en el proceso de la causa y no se pueden dar a conocer porque tiene que haber una cierta independencia, que no se haga presión de afuera o que se tome partido. Entonces, un testigo que es llamado a declarar en el marco de una causa tiene que ser un juramento de que va a decir toda la verdad, pero que va también a guardar el secreto. Y esto se guarda en secreto. Es un proceso. Y yo como postulador también hice un juramento de cumplir bien con mi trabajo, de no ocultar ninguna prueba, de no ocultar conocimiento, pero también de no dar a conocer ni hacer publicidad de cosas que se dicen en el proceso. Entonces, bueno, hay documentos que sí se pueden dar a conocer, que están en la causa, pero si están en otros archivos, en el archivo de las hermanas, de los padres, de esos archivos se puede tomar. Pero a ver, es tan grande la documentación que es muy difícil que todo el mundo lea todo. ¿No? Habían libros famosos como la Epístola Perlonga, ¿no? la carta que escribió el padre Kentenich, que sacó Roncha, ¿no? En Alemania, o la famosa Apología Pro Vita Mea, que escribe el padre en los años 60, defendiéndose justamente de acusaciones y de rumores que se corrían sobre su inmoralidad, ¿no? Que no eran tan conocidos, no se habían publicado así hacia afuera. Muchos dirigentes del movimiento sí conocían, pero fue un tiempo en que mucha gente todavía, el obispo Stein, por ejemplo, y otros, mucha gente estaba viva. Entonces había una cierta reserva. Y una vez que ya ha pasado el tiempo, bueno, a lo mejor quedó una cierta inercia de que no se habían publicado estos libros, pero ahora ya todo el mundo los conoce, se están produciendo publicaciones críticas de estos escritos. Ahora ojalá los lean, los estudien, a veces no es tan fácil. Son escritos del padre. El padre Noé no tiene un lenguaje tan fácil cuando escribe y son pesados. Entonces, a veces un poco el desafío, oye, lean, estudien. Estos libros que antes estaban bajo sigilo, pero, o sea, y ahora sí hay un esfuerzo muy grande por transparentar todo y a la medida que vamos teniendo, ganando conocimiento, por eso les digo, vayan a schoenstatt.com, ahí se están produciendo muchos documentos, reflexiones que están tratando estos distintos temas, ¿no? Por ejemplo, el examen de filial, ¿no? Que fue una de las cosas que fue muy criticada durante un tiempo, la visitación, y que se les prohibió esta forma de expresar la relación a Dios Padre y a través del transparente paternal del padre Kentenich, de la paternidad del padre Kentenich, ¿no? El examen filial, bueno, allí, y de esto normalmente era una cosa como más íntima a las hermanas, que hacia afuera no se comentaba mucho, no es que no fuera conocido, yo sabía que existía el examen del niño y qué sé yo, pero que fue puesto en cuestión en gran medida por la carta de esta hermana, ¿no? Bueno, la hermana Aleja, la superiora de las hermanas de María, escribe un artículo que está ahí en schoenstatt.com explicando qué es esto del examen del niño, ¿no? Y mostrándolo en su verdadera dimensión espiritual, ¿no? Y así van apareciendo, y van a aparecer más cosas, ¿eh? A veces el problema también se demora un poco porque hay que traducir y las traducciones también, para que sean buenas, toman su tiempo, ¿no? En fin. Correcto. Muy bien, quedan dos preguntas así generales. ¿Cómo superó el padre Kentenich la crisis de juventud de la mano de María? Bueno, más o menos usted ha respondido en relación con el carisma, o sea que más o menos cómo es el carácter del padre Kentenich. Hay muchos carismas en la iglesia. ¿Es mejor centrarse en uno solo o se puede participar en muchos? Y como hijos del padre Kentenich, ¿cuál sería la mejor manera de regalar su carisma a la iglesia?
Bueno, son varias preguntas. Yo creo que ya respondí un poco a cómo Sí. el mismo padre dice, cómo superó estas crisis ideológicas de fe que él tuvo, estas confrontaciones más bien racionales. Su amor a María lo sostuvo. De eso él no tuvo duda, y por eso de ahí reconstruyó, por así decir, todo su mundo espiritual. ¿Cuál era la otra pregunta del tema? Dime la segunda, ¿era? La otra, el carácter, ¿cómo era el carácter del padre Kentenich? Bueno, el padre Kentenich, al parecer, tenía un carácter bastante colérico, o sea, de temperamento colérico, fuerte, un hombre de una voluntad de hierro, y parece que cuando joven podía ser muy fuerte. Ahora, él siempre luchó por justamente controlar su carácter, ¿no? Y los testimonios que uno tiene de la gente es que el padre Kentenich era una persona amable, acogedora, pero cuando a veces trabajaba, exigía, y cuando corregía, tenía confianza con alguien, podía ser muy duro corrigiendo también, ¿no? Yo me acuerdo siempre el testimonio de una señora de Schoenstatt, que es una de las fundadoras de la Juventud Femenina. Yo la conocí, ya murió, ¿no? Frau Maringer. Y dice, ella le tocó trabajar con el padre cuando estaban fundando la Juventud Femenina, fue de las primeras. Y decía, el padre, de repente, su carácter, cuando exigía algo, no es que explotara, no es que faltara el respeto, pero podía echar chispas por los ojos. Dice. Pero después, cuando dice ella misma, decía, cuando el padre volvió del exilio, como que irradiaba bondad, paciencia, tranquilidad, y había logrado, de alguna manera, educar ese carácter fuerte que tenía. Pero mucha gente dice, sí, tenía un carácter fuerte. Sí, sí. Pero justamente en una causa de canonización hay que demostrar que el padre nunca insultó, agredió, o pasó a llevar a alguien en el sentido así de un matonaje, digamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, tenemos que demostrar que el padre hubo una evolución y que él se fue autoeducando y él sabía dónde estaban sus puntos más débiles. Correcto. Con respecto a lo de los carismas, si es mejor centrarse en uno solo. Bueno, en la iglesia hay una gran riqueza de carisma que se van, por así decir, acumulando. Yo nombré algunos de los benedictinos, de los franciscanos, de los jesuitas y muchos más. Hoy día podríamos nombrar de los movimientos más modernos, como los focolares, o los Opus Dei, o Comunión y Liberación, en fin. Son carismas que vienen a enriquecer a la iglesia y del cual todos nos podemos enriquecer y aprender. O sea, desde el punto de vista personal, yo puedo ser un schoenstattiano con una gran admiración a San Francisco de Asís y me dejo también inspirar por él, o Santa Teresita el Niño Jesús. O sea, en ese sentido es riqueza de la iglesia, ¿no? Un ejemplo de esto, el Papa Francisco jesuita. O sea, él participa como jesuita del carisma de San Ignacio. Pero sabemos que le tiene un gran cariño a San Francisco, ¿no? Y se puso Francisco en honor a San Francisco de Asís. Y lo toma como modelo en la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? O sea, nos enriquece a todos. Y por eso tenemos que aprender a dialogar, a dejarnos enriquecer, a aprender de los otros. Lo que sí es importante es que yo como schoenstattiano me preocupe de aportar mi carisma a los otros, ¿no? Y Schoenstatt tiene una capacidad, ¿no?, de que puede enriquecer también otros carismas. Hay muchas religiosos, religiosas u otras comunidades que pueden acoger la alianza de amor, por ejemplo, y estar vinculados espiritualmente a Schoenstatt, al santuario, pero en otra vocación, ¿no? De hecho, eso se da. ¿No? Sí. O sea, en esto nos tenemos que dejar enriquecer y hay libertad. ¿No? Perfecto. Ahora sí, padre, las últimas dos preguntas. ¿Cómo trabajar la fobia social, que es una secuela de la pandemia? ¿Y qué consejos cree que daría el padre Kentenich en estos momentos de división en la Curia Vaticana entre la corriente reformista del Papa y la más conservadora de algunos cardenales?
Bueno, sin duda que el padre Kentenich estaría preocupado de esto, buscando justamente qué nos dice Dios, ¿no? Y ese ejercicio tenemos que hacerlo nosotros, como lo hace la Iglesia, y no es fácil. El desafío ahora es cómo nosotros en nuestra familia de Schoenstatt y en las instancias que tenemos, ¿no? Los consejos nacionales, los consejos diocesanos, en el mismo Consejo General de nuestra obra, ¿no? La Presidencia General, tiene que darse un diálogo, no solamente a veces para organizar cosas y para ver cómo nos coordinamos, sino que también para ir reflexionando en común. ¿Qué nos dice Dios, ¿no? Por eso es difícil que uno se pueda decir, no, yo tengo muy claro lo que Dios quiere para Schoenstatt o para la Iglesia ahora, ¿no? Pero sin duda que tendríamos que rezar, pedir el Espíritu Santo, sintonizar. Lo que yo podría decir en un proceso, en una iglesia que enfrenta grandes desafíos en el tiempo actual, por supuesto que tenemos que preguntarnos cómo sigue esto hacia adelante, ¿no? Y no tratar de decir no tenemos que frenar a toda costa, instalarnos y construir murallas para defendernos. Eso no resulta. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Y tenemos que plantearnos frente a los desafíos del mundo actual, ¿no? Un mundo globalizado, como decía, que tiene internet, un mundo donde hay tanto movimiento que rápidamente una pandemia, una peste, es global. Y que nos ha hecho frenar en seco. Y por eso, bueno, hay muchas reflexiones también, hay mucha gente que ha hecho reflexiones al respecto y que son valiosas, ¿no? Nos ha hecho parar, nos ha hecho preguntarnos por el sentido de cómo estamos llevando la vida, de cuáles son las cosas realmente importantes, nos ha hecho descubrir de nuevo, que se dio el valor justamente de los vínculos, de la familia, porque hemos estado desconectados, hemos quedado separados, ha habido dolor, en fin, ¿no? Yo no me atrevo a dar respuesta así muy clara, porque estamos todos pensando en este tipo de cosas, ¿no? Pero que la Iglesia tiene que seguir adelante y no tenemos que tener miedo a nuevas formas. En Schoenstatt siempre hablamos de la fidelidad creadora, fidelidad al carisma, fidelidad, podemos decir, a la espiritualidad, a la pedagogía del Padre, pero viendo cómo respondemos a los nuevos desafíos. Y hay cosas de las que el Padre no llegó a hablar porque no las conocía. No llegó a hablar de Internet, no llegó a hablar sí, directamente, podemos decir, de todas estas corrientes de las teorías de género. Él habla de la revolución del ser, ¿no? Pero podríamos nombrar muchos aspectos que dicen, el Padre no conoció esta realidad. Pero nosotros con los criterios, y si nos identificamos con sus principios, tenemos que tener la capacidad de aplicarlos y decir, y responderíamos de esta manera, ¿no? O así. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Mire, antes de pedirle la bendición, queremos invitar a todos, ya que están presentes, tanto por YouTube como por la sala Zoom, a rezar juntos la oración de canonización del Padre Kentenich. Desde los grupos de silencio y oración, presente ya en 20 países, contribuimos como aporte a Capital de Gracias con esta oración, junto con otras, y las hacemos llegar al secretariado del Padre José Kentenich en Alemania para contribuir a la causa de canonización. Así que todas las personas que están unidas aquí hoy, cada vez que hacemos esta oración, pues esta oración será enviada al secretariado del Padre, entonces la vamos a reportar en el grupo. Entonces, si ahora mismo somos 300 personas, pues serán 300 oraciones que van a la causa. Eso también es para que todos la tengan en cuenta cada vez que hagan un rosario o que hagan una oración en el día, si la van rezando, la pueden ir reportando al grupo porque ayuda muchísimo también para la causa. Pues adelante, Anita. Muchas gracias, querido Padre Eduardo. Y le queremos agradecer a nuestro fundador, Padre José Kentenich, con la oración por la canonización. Nos ponemos en su espíritu y le decimos, Padre eterno, por amor a ti y a tu Santa Iglesia, el Padre Kentenich procuró cumplir siempre tu voluntad.
y conducir a los hombres hacia ti. En la confianza que tú lo escuchas de forma especial, te rogamos nos concedas lo que te pedimos en favor nuestro. Hacemos nuestra petición. Por la intercesión de María, la Madre, Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, te rogamos le regales pronto la gracia de su canonización y así pueda colaborar aún más fecundamente en la obra de tu Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana María del Mar. Padre Eduardo, muchas gracias por su charla. Ha sido muy clarificadora y también, yo creo, estimuladora para que seamos más conscientes de nuestro compromiso con el Padre para ser más colaboradores con su misión. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias Ustedes por todo este esfuerzo y por la disponibilidad, ¿no? Vamos a implorar entonces la bendición de Dios para cada uno de los que han participado en este encuentro, para vuestras familias, la bendición de Dios también para todos los que les ha tocado más duro enfrentar esta pandemia, los que han sufrido pérdidas quizás de seres queridos, la bendición de Dios que nos conforte, por la intercesión de María y también a través de las gracias de nuestros santuarios. Vamos a pedir de manera muy especial también que Dios nos bendiga en nuestro empeño por colaborar con sus planes de amor, por identificarnos con el carisma del Padre Kentenich. Imploramos también esta bendición a través de las manos de nuestro fundador. Y entonces que por la intercesión de nuestra querida Madre y Reina, por la intercesión de San José, en las manos del Padre Kentenich, nos bendiga a sus seres queridos y sus intenciones, sus trabajos. El Dios fiel y lleno de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos los que han participado en esta reunión y que seguramente pronto tendremos más charlas como estas para ir siguiendo trabajando el carisma y conocer más al Padre Kentenich. Anita, saludo y marchamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, querido Padre Aguirre. Gracias a la familia de Schoenstatt Internacional. Se conectaron con nosotros de Estados Unidos, Padre, de México, de Monterrey, de Chihuahua, de La Paz, Bolivia, de Achumani, de Curitiba, Brasil, de Sao Paulo. Saludos a nuestros hermanos de Colombia, en Cali, en Bogotá, en Armenia. Los hermanos de Argentina, saludos a La Plata, a Mendoza, en Ecuador, a nuestra familia de Guayaquil, Puerto Rico, de Madrid, España. Nuestros hermanos de Chile no pueden faltar, Padre, un saludo de su tierra, de Santuario Tabor, de Peñuelas, La Serena, Coquimbo, de la cuarta región de Chile, de Mocul, de Curico, de Concepción, de Temuco. Bueno, pues toda la familia que está por acá, que no logramos poner, de Texas, ya nos dicen también, Estados Unidos, pues todos unidos, Padre, unidos en la misión de llevar a nuestro Padre fundador su carisma al mundo y por supuesto dando testimonio de él como hijos espirituales también. Muchísimas gracias a todos, nos veremos en la próxima y muchas gracias, buenas noches, bendecido descanso para todos. Gracias. Buenas noches, Dios, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias, familia. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo verlos a todos. Muchísimas gracias.